nos dan z igual la cantidad x cuadrada, 4xx la cantidad y cuadrada, 2y. Queremos clasificar los puntos críticos como máximos locales, mínimos locales o puntos de montaje. Para encontrar los puntos críticos determinaremos donde los derivados parciales de primer pedido son iguales a 0 o donde cualquiera no existe. Una vez encontramos los puntos críticos determinaremos el valor de utilizar los parciales de segundo orden. Y entonces basado en el signo de y el signo de la segunda orden parcial con respecto a x, podemos determinar si tenemos un min relativo, max relativo o punto de sillín en los puntos críticos. Comience a determinar los parciales de primer pedido. Así que el primer pedido parcial con respecto a x se diferenciará con respecto a x tratamiento y como constante. No necesitamos multiplicar esto porque aviso como tenemos x términos aquí y solo términos aquí. Así que diferenciando con respecto a x, estamos tratando esto como una constante. Y desde el derivado de x cuadrado, 4x es 2x. 4 tendríamos 2x. 4x y cuadrado, 2y. Y entonces para el parcial con respecto a y, trataremos x como constante y diferenciar con respecto a y así que ahora es un constante. Y desde el derivado de y cuadrado, 2y sería 2y, 2 tenemos x cuadrados, 4xx 2y, 2. Y también necesitamos los parciales de segundo orden más tarde. Así que vamos a encontrarlos ahora. El segundo parcial con respecto a x diferenciará este derivado parcial, de nuevo, con respecto a x tratamiento y como constante. El derivado de 2x, 4 con respecto a x sería 2 dando nosotros 2x la cantidad y cuadrado, 2y. Por el segundo parcial con respecto a y diferenciará este derivado parcial con respecto a y otra vez. Tratará x como una constante, diferenciando con respecto a y así que esto sería una constante. El derivado de 2y, 2 con respecto a y sería 2. Tenemos 2x la cantidad x cuadrada, 4x. Y ahora para la mezcla parcial con respecto a x, y luego diferenciaremos este derivado parcial con respecto a y. Tratando a x como una constante. Tenemos la cantidad 2x, 4x al derivada de y cuadrado, 2y con respecto a y, que sería 2y, 2. Y ahora para encontrar los puntos críticos estableceremos los primeros derivados parciales iguales a 0 y resolver como un sistema de ecuaciones. Y para ahorrar un tiempo, ya he configurado algo de esto. Aquí están los primeros parciales. Aviso cómo podemos factorar estos además. Podemos factorar a 2 aquí, que mostró aquí, factor aquí, queremos aquí. Que podemos escribir esto como 2x la cantidad x, 2x la cantidad y, 2. Y para este otro derivado parcial podemos factorar x aquí y factor 2 aquí. Para que podemos escribir esto como 2xx la cantidad x, 4x la cantidad y, 2. Así que esto puede parecer en un sistema desafío para solucionar, pero podemos aprovechar el hecho que está en forma factorizada. Por ejemplo, mirando esta primera ecuación, avise como si igual 0 esta ecuación sería igual a 0. Entonces encontraremos un punto crítico donde la coordinación es 0. Bien, aviso si y es 0 y necesitamos la segunda ecuación para también ser 0, si y es 0, x podría ser 0 más 4. Así que esto realmente nos da dos puntos críticos, el punto y el punto. Ahora, regresando a la primera ecuación, avise como si x igual más 2 esto sería 0. Entonces, si x es más 2 en la primera ecuación, esto sería 0. Así que ahora preguntaremos qué tienes que estar en la segunda ecuación para que también esto es 0. Bien, si x es 2, tendrías que ser más 1 para que ambas ecuaciones sean 0. Ahora tenemos 3 puntos críticos, pero hay más. Volviendo de nuevo a la primera ecuación, aviso como si y es más 2 esta ecuación sería 0. Así que hacemos la coordinación y más 2. Vamos a ver lo que x tiene que estar en la segunda ecuación para que este es 0. Bien, si y es más 2 aviso como x puede ser 0 más 4. Así que esto realmente nos da 2 puntos críticos más. De nuevo, si y es más 2 hexaneutones la primera ecuación, eso sería 0. Así que x puede ser 0 o 4 hexaneutones la segunda ecuación. Danos un total de 5 puntos críticos. Así que ahora utilizaremos estos puntos críticos en la segunda parte para determinar si tenemos puntos relativos de máximo, min, o sillín, en estas ubicaciones.
Y, de nuevo, para ahorrar tiempo, ya he configurado mucho esto. Aquí están los 5 puntos críticos que acabamos de encontrar. Y ahora necesitamos encontrar el valor de D utilizando esta fórmula aquí y los segundos pedidos que encontramos en la diapositiva anterior, que he copiado aquí. Así que evaluaremos los parciales de segundo orden en esta fórmula usando nuestros puntos críticos. Así que para el segundo pedido parcial con respecto a X en estos puntos críticos, esto representa el valor de cada uno. Y entonces para el segundo orden parcial con respecto a esto serían los valores. Y luego para la mezcla parcial cuadrada utilizando esta mezcla parcial. Derivados estos serían los valores. De nuevo, puede querer hacer una pausa solo para verificar que configure esto correctamente. Vamos adelante y evaluemos estos. Bien, aquí tendríamos 2 por 0 que serían 0x, esto también sería 0. Y luego tendremos menos esto sería menos 4x menos 2. Eso es más 8 cuadrado que es igual a menos 64. Y desde D es negativo o menos de 0, aviso como eso significa que tenemos un punto de sillín. En este punto crítico. En el punto, aviso como esto sería 0x, esto sería 16. 16 así que es también 0, aquí teníamos 8, 4. Eso es 4x menos 2 que va a ser menos 8 cuadrados, que todavía es menos 64, que es menos de 0. En el punto tenemos otro punto de sillín. En el punto aquí tenemos 1. 2 que es menos 1 por 2 que es menos 2x, esto sería 4, 8 que es menos 4 por 2 que es menos 8. Luego tenemos menos esto sería 4, 4 eso es 0. También tiene 0 cuadrados, tanto, 0. Así que es igual a más 16, que es mayor que 0. Por lo tanto D es mayor que 0. Y el segundo parcial con respecto a X es negativo, lo que significa que tenemos un máximo relativo en este punto crítico. En el punto tenemos 4, 4 eso es 0, aquí tenemos 0 también. Tenemos 0 por 0, aquí tenemos menos 4. Esto es 4, 2 o 2. Son menos 4 por 2 igual menos 8. Pero estamos contando eso, así que es menos 64 que es menos de 0. Tanto, otra vez, tenemos otro punto de sillín en el punto. Finalmente, en el punto aquí tendremos 4 menos 4, así que será 0x, esto sería 16. 16 eso es 0, aquí tenemos 8, 4 eso es más 4 por 4, 2 eso es 2. Más 4x más 2 es igual a 8, 8 cuadrados, otra vez, que es menos 64, que es menos de 0, de nuevo. Tenemos otro punto de sillín. Tenemos 4 puntos de sillín y un máximo relativo. Así que cuando nuestra tarea dice clasificar los puntos críticos como puntos máximos, minutos o sillín locales, el máximo local está en el punto, no hay mínimos locales. Creo que nuestra tarea nos pidió que escriba DY para esto, y hay 4 puntos de silla en los restantes 4 puntos críticos. Que, otra vez, fueron, y. Terminemos mirando la superficie en 3D. Superficie justamente complicada, pero una cosa que podríamos ver es este punto alto aquí, que es el máximo local. Y también puedes ver que hay varios puntos de sillín. Si queremos encontrar este valor de función máximo relativo, debemos evaluar la función en el punto. No pide nosotros hacer esto, pero quiero hacer clic. Eso f de igual más 4, así que el valor máximo local es 4 exaneutones la ubicación de.
Espero que hayas encontrado esto útil.